Muy buenas tardes, es un gusto saludarles, estimados estudiantes. Continuamos con el curso de Fundamento de Ciencias Naturales y del Ambiente. Continuamos con la semana 14 y los temas a tratar el día de hoy son la contaminación ambiental, agua, suelo y atmosférica, así como sus implicaciones en la vida humana. Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Eduardo Vargas y cualquier duda que ustedes tengan pueden hacerla llegar al correo electrónico identificado como cb004@urural.edu.gt o también a través de la red de Telegram, la cual ya todos se encuentran en el grupo, para que de esta forma podamos compartir dudas, sugerencias o cualquier consulta relacionada. Y el objetivo de la clase es asegurar que cada uno de ustedes domine los contenidos programáticos, garantizando que al finalizar el curso posea los conocimientos básicos, como discernir en las concepciones de la naturaleza y comprender la importancia de las ciencias naturales como instrumentos básicos para el estudio de la situación socioambiental de Guatemala. Poseer conocimientos básicos de estas, así como la contaminación ambiental y las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. Y nuestro primer tema es la contaminación ambiental. Muy bien. Contaminación ambiental. Cuando nos referimos a este tema, podemos decir que se denomina contaminación ambiental a la introducción en el medio natural de agentes de tipo físico, químico y biológico. Todos estos agentes conllevan a la alteración de las condiciones ambientales. El resultado de esto es que provocan efectos dañinos para la salud, el bienestar y la habilidad de la vida animal, así como vegetal en general. Dentro de los agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos, estas pueden ser sustancias químicas como por ejemplo, los plaguicidas, los herbicidas, el petróleo, los gases contaminantes, residuos urbanos. Quisiera que alguien me enviara algún mensaje para saber si tenemos audio y video para que no vayamos a tener ningún inconveniente con la transmisión, por favor. Si me mandan un mensaje, les voy a agradecer mucho. Entonces les decía que dentro de estos agentes contaminantes, todos ellos en general pueden producir graves daños en los ecosistemas. Entonces, ¿por qué son provocados estos? Por las actividades humanas, las cuales están asociadas a la industria, el comercio, la explotación minera, entre otros. En este sentido, entonces, la contaminación está generalmente asociada al desarrollo económico y social de las naciones, especialmente cuando este desarrollo se produce sin considerar las consecuencias que tiene en el medio ambiente. Entonces, de aquí es que se sostenga que el desarrollo sustentable es la forma idónea para que puedan caminar a la par del desarrollo y la protección del medio ambiente. La contaminación ambiental es un problema no solo en Guatemala, no solo en el departamento de Izabal ni Centroamérica, sino que es un problema que afecta a nivel global, que afecta a todos cuantos vivimos en el planeta Tierra, y entonces que por lo tanto este punto debe ser abordado con mucha responsabilidad.
Sabemos y conocemos que existen legislaciones, tratados, ministerios de ambientes, instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que tienen el objetivo de controlar la emisión de estos contaminantes. Sin embargo, falta mucho todavía por hacer. La contaminación ambiental trae causas y consecuencias. Dentro de las causas, el ser humano es el principal responsable de la contaminación ambiental. Su desarrollo industrial y tecnológico, así como el crecimiento demográfico, son algunas de las causas más evidentes del aumento de la contaminación ambiental. Entonces, de este modo, las emisiones de gases contaminantes, la producción de desechos, la tala, quema de árboles, la explotación indiscriminada de los recursos naturales, todas aquellas actividades que están ligadas a la industria, a la minería, a la agricultura y el comercio, así como a la explotación petrolera, se encuentran entre las causas principales de la contaminación ambiental. Y después de las causas vienen las consecuencias. La contaminación tiene nefastas consecuencias sobre el medio ambiente. Produce alteraciones en los ecosistemas que inciden directamente en las condiciones de vida de animales y plantas. No solo eso, afecta la salud de nosotros los seres humanos. De igual forma, la contaminación puede dar lugar a la extinción de especies y a contribuir en la acentuación del calentamiento global en la Tierra como consecuencia de los gases que producen el efecto invernadero. Podemos decir entonces que la contaminación presenta o representa un problema existencial en el mundo. El impacto y consecuencias también en el agua es difícil de dimensionar en estos tiempos actuales. Entonces podemos decir que a la contaminación ambiental se le conoce como la introducción en el medio natural de los agentes químicos y biológicos. Continuamos. La contaminación del agua y sus implicaciones en la vida humana. Entre las infinidades de consecuencias derivadas de la contaminación que el hombre aporta en el agua de lagos, ríos y mares, podemos mencionar primero la desaparición de la vida marina y la destrucción de ecosistemas acuáticos, la generación de enfermedades en la población humana, así como los efectos nocivos en el desarrollo de las especies, teniendo en cuenta el sistema inmunológico, así como la supervivencia y las dificultades en la reproducción. Las filtraciones de napas subterráneas desde basurales o desechos tóxicos enterrados, así como el envenenamiento de especies y ecosistemas por motivos del consumo de agua o por la falta de ellas. Dijimos anteriormente que el ser humano es el principal causante de la contaminación del agua. Entonces, podemos aquí ver que puede verse afectada de muchas maneras. Primero, con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas. Por el aumento de las temperaturas que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran en los canales subterráneos
y llegan a las redes de consumo y también con el vertido accidental del petróleo. ¿Qué efectos provoca la contaminación del agua y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, uno de los efectos es la desaparición de la biodiversidad y los sistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar agua contaminada. Entonces ahora vamos a ver la contaminación del agua, las causas del problema. En la actualidad, según las estadísticas, cerca de 5 millones de personas en el mundo mueren por beber agua contaminada, una situación que se agudiza especialmente en aquellos contextos de exclusión social, pobreza y marginamiento. Para entender entonces esta situación, quizá debemos remontarnos a las principales causas que ha provocado la contaminación del agua. Y dentro de las principales causas podemos hablar de los desechos industriales, así como el aumento de temperaturas, uso de pesticidas, deforestación, petróleo, contaminación de aguas, contaminación de nutrientes, incluso la contaminación microbiológica. Vamos a ampliar entonces la contaminación del agua por desechos industriales. Cuando hablamos de industriales nos referimos a la industria, que es uno de los principales factores que provocan la contaminación del agua. Desafortunadamente, existen todavía empresas que aún desconocen el buen uso que se debe dar a este recurso y vierten cantidad de productos contaminantes derivados de sus procesos industriales. Los ríos, los canales son los más afectados por estas malas prácticas. Es notorio ver cómo la industria de toda índole opera con productos químicos, los cuales desechan directamente a alguna fuente de agua. Entonces también en esta contaminación en el agua también tienen que ver los agroquímicos utilizados en exceso en la agricultura. ¿Para qué son utilizados los agroquímicos? Para controlar plagas, para controlar enfermedades, y terminan en el río envenenando la vida acuática. De igual forma, esterilizan la biodiversidad y ponen en peligro la vida humana. Otro factor importante también es el aumento de las temperaturas. Aunque no parezca a ustedes, el calentamiento global también influye en la contaminación del agua. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? La explicación de todas maneras es muy sencilla. Cuando un ecosistema sufre temperaturas por encima de las habituales, las fuentes de agua disminuyen su cantidad de oxígeno, lo cual hace que el agua altere su composición. Otro contaminante también, podemos hablar de los usos de los pesticidas en la agricultura. La gran mayoría de todos los procesos agrícolas de nuestro tiempo o en la actualidad utilizan fertilizantes y productos químicos para el cultivo y la producción de los alimentos. Pues bien, esto produce, o estos productos, mejor dicho, se filtran a través de los canales subterráneos que en la mayoría de los casos acaban en las redes de agua que utilizamos para nuestro consumo. Esta agua difícilmente será tratada para que vuelva a los canales apta para su consumo. Los plaguicidas y otros productos químicos asociados al suelo son lixiviados por el agua de lluvia, la cual es absorbida en la tierra y contaminando así las aguas en general. Entonces, cuando hablamos del tema de lixiviados,
se le denomina al líquido de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado entonces generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa. Otro punto importante también es la deforestación. La excesiva tala de los árboles contribuye a que los ríos, lagos y otras fuentes hídricas se sequen. Además de esto, la tala de los bosques, no en todos los casos, incluye la retirada de las raíces de los árboles que está en las orillas de los ríos, lo cual provoca la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y por consiguiente la contaminación del recurso hídrico. El derrame de petróleo, un factor muy importante sobre la contaminación en el agua. No podemos olvidar entonces una práctica que ha provocado la polución de aguas en diversos puntos del planeta: los vertidos de petróleo y sus derivados. Dichos vertidos se deben al transporte deficiente del petróleo o a la filtración de productos, como la gasolina en algunas gasolineras, que generalmente es almacenada en tanques bajo tierra, y en muchos casos estos tanques pueden tener fisuras o pueden tener fugas, y la sustancia o el combustible se va a filtrar a los cuerpos que están a su alrededor, contaminando entonces las fuentes de agua de los lugares más cercanos. Podemos indicar entonces que los hidrocarburos pueden causar la muerte de peces. ¿Por qué? Porque se adhiere también a ellos, se adhiere a las plumas de las aves marinas, limitando la posibilidad de nadar o de volar, así como los vertidos de petróleo sumado al transporte marítimo y los procesos que afectan los océanos, contaminándolos de igual forma. La contaminación de las aguas superficiales. El agua superficial incluye agua natural que se encuentra en la superficie de la tierra, como los ríos, lagos, lagunas, los océanos. Las sustancias entran en contacto con estas aguas, disolviéndose o mezclándose. La contaminación microbiológica. En los países en desarrollo, las personas beben agua sin tratar, extraen de la de los ríos, de los pozos artesanales, arroyos u otras fuentes. Entonces, esto provoca contaminaciones, enfermando e incluso causando muertes en muchas personas en el mundo. Según algunos datos estadísticos elaborados por el Ministerio de Salud en Guatemala, el análisis de la situación de la contaminación en el agua, no solo por nutrientes, es porque tiene un mayor riesgo, porque las personas, como decíamos, en los países casi desarrollados, el mayor riesgo de contraer enfermedades por el consumo de agua contaminada pasa directamente en los niños de las áreas rurales. Sabemos que hay áreas donde todavía no tienen agua entubada o agua potable. Incluso países como África, como Nigeria y como otros países de la India todavía no tienen agua o no llega el vital líquido. Eso hace que puedan buscar ese recurso hídrico en cualquier lugar, consumiéndola de tal manera que no la purifican, y es cuando aquí entran los problemas de tipo enfermedades. Y dentro de las enfermedades que puede dar el consumo de agua contaminada, podemos hablar de las enfermedades diarreicas, la fiebre tifoidea, la disentería, el rotavirus. Todas estas enfermedades pueden provocar la muerte de muchas personas por ingerir agua contaminada. El consumo de agua sucia o su uso para la higiene es importante. Por eso, clorarla es de suma importancia. Utilizar ecofiltros o simplemente hervir el agua puede ayudar a matar todo tipo de bacterias y patógenos que se encuentren dentro de esto.
Fuentes de contaminación del agua. Las fuentes de contaminación antrópica que afectan la calidad del agua suelen segmentarse en dos tipos. Primero, las fuentes puntuales y las fuentes no puntuales. Y las fuentes de contaminación puntuales son aquellas caracterizadas por descargar o descargas únicas o discretas de agentes contaminantes en una área geográfica aislada. Estas pueden ser domésticas, descarga de efluentes industriales, de operaciones con residuos peligrosos, drenajes en minas, derrames, descargas accidentales, entre otras. Y las fuentes de contaminación no puntuales son fuentes de contaminación difusas y comprenden actividades que abarcan grandes superficies, pudiendo causar una contaminación subterránea y que a ciencia cierta no pueden especificarse con determinación y exactitud alguna. Algunos ejemplos, según su procedencia, pueden venir de la agricultura, la ganadería, el drenaje urbano, la explotación del suelo, rellenos sanitarios, deposición atmosférica y también de actividades recreativas. De todo esto también se deriva la contaminación del suelo. Y la contaminación del suelo es una degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas. Entonces podemos ver en la imagen contaminantes en el suelo, en los bosques, en los ríos, los mares. Cuando hablamos de contaminación, tendremos a alzar la vista, pero en este problema no afecta solo a nuestros cielos, sino que también a los suelos. Los suelos o la tierra que acogen los cultivos de las frutas, las verduras, plantas o hortalizas, también sufren las consecuencias y sus efectos también llegan a nosotros a través de ellas hacia nosotros. Por ejemplo, de los alimentos anteriormente mencionados cuando los consumimos. Este mal que parece invisible aparece cuando la concentración de contaminantes en la superficie es tan alta que daña la biodiversidad del suelo y pone en riesgo nuestra salud. A través de esto y sobre todo de la alimentación, precisamente actividades como la ganadería, la agricultura intensiva suelen emplear fármacos, plaguicidas y fertilizantes que contaminan los campos, al igual lo que ocurre con los metales pesados y otras sustancias químicas de origen natural o derivado de las actividades del hombre. La contaminación del suelo. Es una degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas, como vemos en pantalla. Tenemos sustancias químicas, botes, plástico, basura y muchos otros más. Se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. Entonces, se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, como las baterías recargables, las baterías que vemos en pantalla, las basuras
los desechos que nosotros mismos provocamos. Todos los elementos de tipo sólido, líquido, gaseoso que ocasionan que se afecte la biota edáfica, las plantas, la vida animal y también la salud humana. El suelo generalmente se puede contaminar de diversas formas. Como hablamos anteriormente, si se rompiera un tanque de combustible, un tanque de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican los pesticidas por filtraciones en los alcantarillados, pozos ciegos o por la acumulación directa de productos industriales o radioactivos. Imagínense ustedes que para las Semanas Santas o cuando van a recreación o vamos a recreación a las playas, no las encontramos así, las encontramos limpias, pero la actividad humana hace que provoque que toda esta basura, el consumo inadecuado y también no tenemos la cultura para poder depositar la basura en el lugar, provoca que llegue la basura a estos lugares contaminando el suelo directamente. Causas y tipos de contaminación del suelo. Algunas causas y tipos de contaminación del suelo, como fenómenos como la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química son los principales responsables del deterioro actual del suelo. Además, la FAO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, indica que esta contaminación terrestre es habitual en las ciudades, en los emplazamientos de antigua fábrica, los alrededores de carreteras, los ríos, los vertederos ilegales, las playas y todo lo que podemos apreciar acá en pantalla. Toda esta contaminación abarca territorios muy amplios y sus causas son diversas o difíciles de identificar. Este suceso implica la dispersión de contaminantes a través de sistemas, aire, suelo y agua, y tiene un impacto importante sobre la salud humana y el medio ambiente. Entre las causas antropogénicas más habituales de la contaminación del suelo, destaca primero, como dijimos, entre los desechos aquí entran la basura tecnológica y todo lo que podemos apreciar en pantalla. Las aguas residuales, los desechos en la agricultura, la ganadería, el uso de pesticidas y herbicidas, así como la construcción de infraestructuras urbanas y de transportes. Podemos hablar también de otras causas de contaminación del suelo. Como dijimos, la ruptura de tanques de almacenamiento subterráneos es un método seguro de almacenar líquidos inflamables o combustibles, pero imagínense ustedes a romperse o tener una fisura esto a causa de la excesiva carga en la tierra o su alrededor, o tapando la entrada de desechos por vibraciones en el tráfico. Las filtraciones en rellenos sanitarios. Estos espacios pequeños destinados a la acumulación de basura y donde la misma es cubierta por capas de tierra se compactan de tal manera que no es perjudicial para la salud, pero pueden sufrir algún tipo de filtración o ruptura en sus capas. Toda la basura que nosotros aportamos, por decirles así, de los productos que utilizamos, acá en Guatemala muy poco es reciclada, pero en algunos países han tomado las ideas, algunas empresas certificadas que velan también por la salud y el ambiente, así como en los ecosistemas, reutilizan o reciclan las basuras, los desechos orgánicos, las basuras que salen de los comedores industriales, de las cocinas, las utilizan
para hacer abonos orgánicos a través de biocomposteras. Esto ayuda a que todos los desechos vayan a parar a los rellenos sanitarios. Ellos aprovechan todos esos procesos y de los abonos orgánicos que obtienen a través del compostaje los utilizan para su venta, para aplicar nuevamente a las plantaciones, a los jardines, a sus campamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencias de la contaminación del suelo. Las sustancias tóxicas que se depositan en la superficie terrestre son perjudiciales o perjudican nuestra salud y bienestar, así como la calidad de los alimentos, el agua y también el aire. La presencia de contaminantes en el suelo supone la existencia de potenciales efectos nocivos para el ser humano, la fauna en general y la vegetación. Efectos tóxicos dependerán de las características toxicológicas de cada contaminante y de la concentración del mismo. Y podemos apreciar en la pantalla diferentes formas de aplicaciones de herbicidas, de pesticidas, de fungicidas, así como las contaminaciones provocadas por la industria, la quema de árboles, de bosques, la tala, las actividades mineras y todo lo relacionado con la contaminación del suelo. Entonces, en general, la presencia de contaminantes en el suelo se refleja de forma directa, primero sobre la vegetación, llevándola a la degradación, a la reducción de especies presentes y también a la acumulación de contaminantes en las plantas, sin que generen daños o que generen. Entonces, el hombre o el ser humano, los efectos se restringen a la ingestión también. Entonces, a través de la contaminación del consumo de la cadena trófica, el consumo de alimentos, la incidencia de un suelo contaminado puede ser mucho más relevante. ¿Por qué? Porque cuando las sustancias las absorben algunos productos pueden ser dañinas o perjudiciales para la vida humana. Las consecuencias de la contaminación de los suelos a través de la alteración de los ciclos biogeoquímicos. Entre los ciclos biogeoquímicos se encuentran los del carbono, del oxígeno, fósforo, del azufre y del nitrógeno, entre otros, que están clasificados en la tabla periódica de elementos, lo cual vimos en la semana anterior en el curso de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, estos elementos y los procesos derivados van desde el suelo, el aire, al agua y también circulan entre los diferentes seres vivos debido a los contaminantes generados por el hombre pueden sufrir modificaciones. Las consecuencias en la contaminación de los mantos freáticos. Las aguas subterráneas constituyen el 97% del agua dulce del planeta y pueden contaminarse al filtrarse desde el suelo los contaminantes como los plaguicidas, fungicidas y herbicidas empleados en exceso en la agricultura. De igual forma, el exceso de nitrógeno depositado en la tierra de la labor utilizada por medio de los fertilizantes va a parar por filtración a las aguas subterráneas contaminándolas. La interrupción de los procesos biológicos. Un suelo contaminado dificulta el desarrollo de la vida en la fauna sin existir alimento ni agua limpia.
Las especies migran o sufren daños irremediables en su cadena de procreación. Con este proceso se sufre entonces lo que se llama degradación paisajística y por ende una pérdida en el valor del suelo. Las actividades agropecuarias se detienen, la fauna puede desaparecer y la tierra pues va a quedar infértil o inútil. La interrupción de los procesos biológicos podemos decir entonces que es una contaminación que dificulta el desarrollo de la vida. Soluciones para las contaminaciones. La ecoagricultura. Se puede decir que está ganando terreno poco a poco a la agricultura artificial, sobre todo en países europeos y en algunas comunidades pobres que buscan producciones alternativas para sus alimentos. La ecoagricultura no utiliza pesticidas ni agroquímicos, solo se basa en la forma tradicional de plantar, abonar a través del uso de abonos orgánicos, los cuales ha extraído del compostaje y así después recolectar los alimentos. Las soluciones para esto es el reciclaje de los plásticos, las baterías, el vidrio o los aceites de los coches y de la cocina, porque son elementos, primero, que tardan muchos años en degradarse, por lo que esta acción contribuye a mantener nuestro suelo libre de contaminantes. La otra solución sería la regulación de determinadas prácticas como la extracción minera de las actividades o la industria. Quiero comentarles que yo he viajado muchas veces a Honduras y he visitado las playas de dicho lugar. Y algunos de ustedes que hayan realizado estos viajes no me van a dejar mentir que en las playas o en los ríos usted ve muy poca contaminación por bolsas, por plásticos. Y la mayoría de plásticos que uno puede encontrar a la orilla de las playas, por ejemplo, las playas de Omoa, Puerto Cortés, son plásticos increíblemente que van desde aquí de Guatemala para allá. Entonces, ¿por qué? Porque allá existen normas y las hacen cumplir. Todos los drenajes no van a parar a los ríos y al mar o al océano como está en algunos lugares en Guatemala. Acá en Puerto Barrios tenemos un río y ustedes ven ese río, el río escondido, el río La 14, que le llamamos ese río, parece un río de petróleo negro. Ustedes lo pueden visualizar y es un río totalmente que tiene un color a petróleo, pero no es porque ahí haya petróleo, sino que es todos los sólidos y los lixiviados que se encuentran. Según un estudio realizado, parece que ese río tiene más de 5 metros de sólidos en el fondo. ¿Por qué? Porque ahí van a parar los drenajes, ahí van a parar la basura y ahí van a parar muchos desechos que después van a caer al mar, provocando la contaminación en el océano y por ende la biomagnificación en los peces. Es importante entonces ustedes contribuir en darle solución a todo este tipo de contaminaciones del suelo, del agua, a través de la basura y todo. Entonces, tomar en cuenta que es importante buscarle soluciones de reciclaje, realizar actividades que puedan ayudar a darle soluciones a la contaminación del ambiente, no solo en Guatemala o donde vivimos, sino que en cualquier lugar. La contaminación del suelo por plaguicidas o por pesticidas. El constante movimiento de insecticidas se usan para exterminar plagas de insectos. Todos estos actúan sobre las larvas, huevos o insectos adultos. Uno de los insecticidas más usados fue el DDT, que es el dicloruro difenil tricloretano. Este es uno de los insecticidas más usados que se caracteriza por
contacto y es absorbido por la cutícula de los insectos, provocándoles la muerte. Dice que este puede mantenerse por 10 años o más en los suelos y no se descompone. El problema de la contaminación por los pesticidas o plaguicidas es cada vez más grave, tanto por la cantidad y diversidad, así como por las resistencias de ellos que se adquieren o se adhieren en algunas especies, lo que ocasiona que se requiera cada vez mayor cantidad del plaguicida para obtener el efecto deseado para controlar las plagas y las enfermedades. Los herbicidas son un tipo de compuesto químico que destruye la vegetación, ya que impide el crecimiento de los vegetales en su etapa juvenil o bien ejercen una acción sobre el metabolismo de los vegetales adultos. Los herbicidas son potenciales contaminantes del suelo de dos maneras. Primero, porque pueden ser movilizados del suelo donde se aplicaron mediante las lluvias y aparecer en las aguas superficiales o en las subterráneas. Y también, segundo, porque los residuos en el suelo, si son excesivos, pueden ocasionar que las plantas de próximo cultivo se vean afectadas también y tengan dificultades para germinar o desarrollarse. Y eso lo veo increíble porque imagínense ustedes, cuando se aplica mucho el herbicida, la tierra se erosiona. Entonces, cuando se vuelve a sembrar hay que esperar. Yo me he dado cuenta porque, primero porque he leído algunas tesis relacionadas con la agricultura y porque también he hecho algunas investigaciones relacionadas con esta. Y el uso excesivo de herbicidas provoca que la tierra se erosione. Hay un herbicida, es el 2,4-D, que se utiliza en los campos. Es muy fuerte y es muy bueno, pero sin embargo llega a dañar. Entonces, cuando se obtiene la cosecha y se vuelve a sembrar, hay problemas ahí para la germinación de las plantas. ¿Qué se hace también con el uso de las bombas de fumigación? Cuando se termina de fumigar, lo que hacen los agricultores por desconocimiento o por falta de capacitación. En primer lugar, ustedes pueden ver esa foto en pantalla. Hay un tipo que no tiene el EPP o el equipo de protección personal y uno que sí lo tiene. Porque nosotros los seres humanos somos muy confiados y creemos de que lo que aplicamos solo va a ser efecto en la agricultura, en las plantas. Sin embargo, los gases que emanan los plaguicidas y los herbicidas a veces los inhalamos y esto puede provocar contaminaciones, puede provocar efectos nocivos para la salud de nosotros los seres humanos, que sin embargo no tomamos acciones, no utilizamos los equipos de protección adecuados. Incluso cuando se lavan las bombas de mochila, el residuo que sobra se ha observado en algunos lugares de que lo tiran en algún lugar o simplemente lo tiran en el canal y dice que se vaya. Supuestamente no pasa nada, pero sí estamos dañando nosotros los ecosistemas. También vamos a ver el uso de los fungicidas. ¿Qué son los fungicidas entonces? Son plaguicidas que se usan para poder combatir el desarrollo de los hongos fitoparásitos. Estos fungicidas contienen elementos también como los metales azufre y el cobre, que pertenecen a una gran diversidad de productos químicos. Reducen la actividad fúngica del suelo y, con excepción de los fungicidas organomercuriales y el benomilo, los efectos pueden ser transitorios y reversibles. Los fungicidas empleados en la agricultura, por lo general, no son persistentes, pero algunos se degradan en el suelo y dan lugar a productos muy tóxicos. La contaminación del suelo por la actividad minera. Este es un tema muy importante también, porque la explotación de los recursos mineros genera una importante
o un importante impacto ambiental. Las labores mineras, tanto subterráneas como superficiales, generan varias afecciones. Afecciones en el agua, alteración del pH y destrucción del paisaje. Cuando hablamos de las afecciones en el agua, podemos decir entonces que las cortas y las galerías mineras interceptan los acuíferos y modifican los niveles freáticos. Entonces, ¿qué pasa? Al tiempo contaminan las corrientes subterráneas y superficiales. Las aguas mineras que producen alteración primero en el pH pueden tener valores de pH muy alcalinos o muy ácidos. La contaminación por sales y metales. Las minas en activo extraen el agua subterránea que inunda sus galerías y tras el cese de la actividad, las explotaciones se inundan de forma espontánea. Las aguas entonces, ¿qué va a pasar con estas? Fluyen al exterior y pueden contener altos niveles de fosfatos, sulfatos, nitratos, metales como plomo, cobre, plata, entre otros. A todo esto, imagínense ustedes los que se le añadan los productos empleados en el tratamiento de los minerales como los cianuros, el mercurio, entre otros. Todos estos contaminan el suelo. Las escombreras o la destrucción del paisaje. El movimiento de tierras y las excavaciones alteran el relieve y el ambiente. Los relieves quedan modificados y se observan hundimientos superficiales y corrimientos de tierras. Otra afección también es el polvo producido. ¿Por qué? Porque las operaciones de minería generan grandes cantidades de polvo que son arrastrados por el viento y se depositan en los lugares cercanos a ello. No solo en el área directa de la minería, sino que también hay que tomar en cuenta cuando se transporta esto y no se realizan las medidas controlables para evitar que este producto, a través de la rapidez del transporte y el viento, provoque que estos puedan circular en la atmósfera. Todo esto daña no solo los suelos, sino que también el ambiente y por ende los seres humanos. Quiero comentarles que en Guatemala y también en Izabal existen mineras que dañan y causan graves daños a los recursos de la vida, como el agua, la tierra, los bosques, incluyendo también al ser humano. Los temas de minería son muy sensibles, ustedes, pues, ¿por qué? Porque a partir de ellas se generan daños ambientales y sociales. Y cuando hablamos de daños ambientales, ya dijimos que son los suelos, aguas, ríos, mares, inclusive el espacio, ¿verdad? Y los sociales son en los lugares donde realmente se producen estas actividades. Todas estas actividades mineras, desde la exploración hasta el transporte, tienen serias consecuencias, pues los recursos naturales, principalmente el recurso hídrico, los nacimientos de agua, son afectados por la explotación minera. Es un tema demasiado amplio que primero requiere de medidas conjuntas por parte de los gobiernos, las instituciones, las comunidades, la sociedad y todos los involucrados. Vamos a hablar también de algunas soluciones para reducir la contaminación del suelo. La contaminación atmosférica es la degradación del suelo. Es un problema complejo que requiere de medidas conjuntas por parte de las instituciones, las comunidades y los individuos. Y podemos hablar que estas son algunas de las cosas que podemos hacer para mejorar el daño del suelo y su salud. Y entre ellas podemos decir que
soluciones para reducir la contaminación del suelo. Consumir alimentos sostenibles como las gallinas de patio, peces, así como reciclar correctamente pilas, baterías, hacer compostaje casero o deshacernos de los fármacos en los lugares habilitados para ello. Podemos decir que una alimentación que se considera sostenible cuando durante su producción se ha reducido el impacto medioambiental, no se agotan los recursos naturales y se respeta la biodiversidad. Otra solución, incentivar un modelo más ecológico, como el de la industria, de la agricultura y la ganadería, entre otras actividades económicas, así como mejorar la planificación urbanística de las ciudades y el transporte, así como el tratamiento de aguas residuales. Reformar la gestión de los recursos mineros, restaurar la topografía y conservar la capa superficial del suelo. Incluir a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en su diseño. La implementación y la evaluación de la gestión sostenible del suelo, muy importante también para las soluciones para reducir la contaminación del suelo. Otro problema también es la contaminación atmosférica. Es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, las plantas y los animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. Los principales medios por los cuales se puede producir contaminación atmosférica se concentran en los procesos industriales, en donde se realiza combustión, así como por fuentes móviles tales como los automóviles. La contaminación atmosférica o los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios. La contaminación atmosférica dijimos que es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas. Desde que la revolución industrial inició en la Segunda Guerra o a finales del siglo XVIII, los procesos de producción en las fábricas, el desarrollo del transporte y el uso de los combustibles ha incrementado la concentración del CO2 o el dióxido de carbono en la atmósfera y así como otros gases que son muy perjudiciales para la salud como los óxidos de azufre y los de nitrógeno. La contaminación atmosférica puede tener carácter local cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o también global cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y las zonas alejadas a las que contienen los focos de emisores. Gases contaminantes en la atmósfera. Son elementos que, concentrados en altas cantidades en la atmósfera, generan riesgos y problemas medioambientales y para los seres vivos. Una parte de los mecanismos de generación de estos gases contaminantes son de origen natural, como los volcanes, pero el problema surge en los procesos industriales que implican combustión de elementos fósiles o el uso excesivo de transporte por carretera, entre otros. ¿Cuáles son los gases más contaminantes? Y existen varios gases contaminantes, desde el CO2 hasta el metano, así como muchos que a continuación voy a mencionar algunos. Dentro de los gases contaminantes podemos mencionar primero el monóxido de carbono. Es uno de los productos de la combustión
Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. El monóxido de carbono o los motores de combustión interna en los automóviles emiten monóxido de carbono a la atmósfera, por lo que en las áreas muy urbanizadas tienden a haber una concentración excesiva de este gas. Otro es el dióxido de carbono, conocido como el CO2 en la atmósfera. Este está de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuentes de energía, y es teóricamente posible demostrar todo el proceso de esto. Entonces, la reducción de las emisiones de CO2 en la atmósfera nos va a ayudar a permitir que el ciclo total del carbono alcance el equilibrio. El monóxido de nitrógeno, también llamado oxígeno de nitrógeno. Este monóxido es un gas incoloro y poco soluble en agua que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. El dióxido de azufre. La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión del carbón que contiene azufre. Es el resultante de la combustión del azufre que se oxida y forma ácidos sulfúricos, que son un componente de la llamada lluvia ácida, que es nocivo para las plantas, provocando manchas. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el oxígeno de nitrógeno o el dióxido de azufre. Este es emitido por las fábricas centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite. El metano es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en algunos pantanos y en otros procesos industriales. El metano es un gas de efecto invernadero del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de la retención del calor para la atmósfera. Y por último, el ozono. El ozono es un constituyente natural de la atmósfera y es considerado un contaminante cuando se encuentra en las capas más bajas de ella. Los efectos de los gases también de la atmósfera en el clima. Los gases contaminantes, dijimos que son elementos que concentrados en altas cantidades en la atmósfera generan riesgos y problemas medioambientales y para los seres vivos. Muchos científicos consideran que como consecuencia se está produciendo el calentamiento global. Y entre los efectos podemos hablar del efecto invernadero. Este efecto evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra. Daño a la capa de ozono. El ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra. El daño a la capa de ozono se produce principalmente por el uso de contaminantes. Las sustancias que provienen de fuentes naturales, que son los efectos de los gases de la atmósfera en el clima. Algunas sustancias que se encuentran en la atmósfera tienen un origen natural, por lo que no son contaminantes en un sentido estricto. Por ejemplo, según los efectos de los gases en la atmósfera, podemos hablar de los incendios forestales. Los incendios forestales emiten partículas, gases y sustancias que se dispersan en la atmósfera. Las partículas de polvo
creadas por la erosión del suelo, en las minerías, cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo, aumentan los niveles de partículas en suspensión a la atmósfera. Su peligrosidad va a depender en gran medida de su tamaño, ya que las partículas más pequeñas pueden llegar a ser absorbidas a través de la inhalación. Los aerosoles, que son sustancias también que de pequeño tamaño generan la oxidación en el ambiente. El metano también que se forma a través de los procesos de pudrición de materia orgánica y daña la capa de ozono. Efectos nocivos para la salud. Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire. Los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de la contaminación del aire. El nivel de riesgo depende de varios factores: la cantidad de contaminación en el aire, la cantidad de aire que respiramos en un momento dado, la salud en general. Otras maneras menos directas en que las personas estén expuestas a los contaminantes en el aire son el consumo de productos alimenticios contaminados con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, el consumo de agua contaminada con sustancias del aire y contacto con el suelo, polvo o agua contaminada. ¿Cómo contaminación de la atmósfera? ¿Cómo podemos ayudar? Las soluciones para frenar la contaminación de la atmósfera deben contar con el apoyo de instituciones globales y de gobiernos locales. También es cierto que nosotros, como ciudadanos, como seres humanos, podemos empezar dando ese granito de arena, realizar varios aportes para poder disminuir esta causa. Y dentro de los efectos podemos hablar o de las formas de contribución. Podemos hablar del reciclaje de los residuos. De esta forma, evitamos que la demanda de artículos aumente y que las fábricas a su vez produzcan nuevas unidades. Entonces el impacto ambiental o medioambiental va a disminuir. El prolongando la vida útil de los objetos. Esta es una medida en sintonía con la anterior y también que invita a usar la creatividad. El uso de otros medios de transporte alternativo y sobre todo que no contaminen el medio ambiente. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los combustibles cada día se elevan más y más. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca primero un impacto a nivel global por el excesivo precio de los hidrocarburos. También daña el bolsillo de nosotros que utilizamos ese recurso para nuestros vehículos y transportarlos de nuestro hogar a nuestro trabajo o para también otras áreas recreativas. Entonces, dentro del uso de otros medios de transporte alternativo y los que puedan usarlo, usar, por ejemplo, bicicletas u otros medios de transporte alternativo que no contaminen. Entonces, poder apoyar esta forma para que nosotros, en primer lugar, nos ayude a reducir costos en nuestra economía e incluso nos ayude en la salud porque estamos haciendo ejercicio a través de este método alternativo que no va a ayudar solo a nuestra bolsa, sino que también a nuestra salud. 4. Consumiendo responsablemente. Adoptando hábitos de consumo responsable, como la compra de productos cabales y no compremos de más y luego nos toque que tirarlos.
incorporando al menú platos vegetarianos. Entonces, dijimos al principio que la ganadería está muy relacionada con la emisión de gases de efecto de invernadero. Entonces, podemos contribuir utilizando recetas de productos caseros o de vegetales para poder apoyar este punto. Prestando atención al tipo de cultivo de los alimentos frescos. La agricultura ecológica, de la cual hablamos anteriormente, cuida el planeta, protege los suelos, respeta los ciclos naturales, el crecimiento, evita el uso de sustancias químicas u organismos genéticamente modificados. Este punto número 6 es increíble. Fíjense ustedes que yo sembré unas plantitas de unos vegetales, de unos tomates, las sembré, las cuidé y los desperdicios de comida, entonces como las verduras y todo eso se mezclaban con tierra y se iban aplicando. Entonces funcionó muy bien, dio unos frutos muy buenos, no utilicé ni herbicidas ni pesticidas, sino que cuando las plantitas empezaron a tener manchitas, utilicé una especie de vinagre y limón y los rocié y evité esos problemas. Entonces podemos utilizar este proceso como la agricultura ecológica, que aparte que nos va a ayudar a reducir ir a comprar a un centro comercial, a un supermercado o a un mercado, nos va a reducir el tiempo y vamos a comer nosotros un producto fresco que nosotros mismos cultivamos. Así como las construcciones de huertos urbanos que les estoy hablando. Fíjense que las construcciones de estos huertos son muy importantes porque podemos nosotros cultivar nuestros propios alimentos en casa. Fui a visitar la casa de un amigo y mire que tenía colgadas unas sandías. Yo dije, ¿cómo se van a dar esas sandías? Y las sandías cuando estaban pequeñitas estaban metidas en una bolsita como de malla, la cual estaban colgadas en la misma malla, pero la malla metálica que se utiliza como cerca. Mire usted, si increíblemente la producción que tenía de sandías, tenía unos pepinos, tenía unos chiles dulces, tenía un tomate pequeñito que nosotros le llamamos tomatillo por acá en Puerto Barrio, muy bueno. Entonces yo dije, wow, tenía un montón de matas de frijol. Y todo eso ayuda a ustedes porque realmente nosotros estamos cultivando nuestros propios alimentos en casa, primero en forma natural y sin alterar los ciclos naturales del medio en el que nos desenvolvemos. Los efectos sobre la salud, contaminación atmosférica y sus implicaciones en la vida. Este es nuestro último punto. Entonces, ¿qué consecuencias sanitarias acarrea la contaminación atmosférica urbana? Son muchos los efectos a corto y a largo plazo que la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud de las personas. En efecto, la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas como neumonías, crónicas como el cáncer del pulmón y enfermedades cardiovasculares. La contaminación atmosférica afecta de distintas formas a diferentes grupos de personas. Los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias de poco ingreso y con un acceso limitado a la asistencia médica, son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno. Entonces, ¿en qué afecta la contaminación aérea a nuestra salud?
Nuestro estado físico y psíquico puede verse resentido en función del tipo de contaminación atmosférica al que estemos expuestos. Existe una multitud de órganos y funciones del cuerpo que pueden verse afectados, entre los que podemos decir los que ya mencionamos: enfermedades respiratorias, daños cardiovasculares, fatiga, dolor de cabezas y ansiedades, irritación de los ojos, mucosas, daños en el aparato reproductor, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que los daños o la contaminación aérea pueden afectar todo esto. Y nosotros, me recuerdo cuando yo estaba pequeño, les voy a poner ahí un ejemplo de lo que pasaba. Nosotros nos íbamos a la pista aérea donde el avión o la avioneta era cargada con productos fungicidas o herbicidas, no fungicidas o fertilizantes para el banano. Yo pues viví en una finca bananera, entonces el medio para poder fumigar o fertilizar era en avioneta. Entonces nosotros, los patojos berrantes, por desconocimiento, nos íbamos donde la avioneta llenaba el producto y luego de manera encendida tiraba esos gases como el CO2. Nosotros los absorbíamos. Inclusive cuando la avioneta pasaba fumigando entre las fincas, nos gustaba que nos caera ese producto que le cae en las plantas o en el banano. A nosotros nos caía y nos dejaba todas las partes del cuerpo con pigmentos del producto que era aplicado en el banano. Entonces, por desconocimiento, imagínense, gracias a Dios todavía yo estoy contando el cuento, ¿verdad? Pero realmente a veces nos enfermábamos con enfermedades respiratorias, fatiga, dolor de cabeza, incluso hasta había niños que vomitaban. ¿Por qué? Porque absorbían ese producto que realmente era un fungicida que era para las plantas y no para los seres humanos. Nosotros los seres humanos estamos expuestos a sufrir efectos de la contaminación aérea, y dentro de estos también somos especialmente vulnerables, e inclusive aquellas personas que ya están enfermas, como los niños y los ancianos. Todas estas principales causas de la contaminación atmosférica, como las dijimos anteriormente, hablamos de la industria, del transporte, de los incendios forestales, de la radiación e inclusive de los aerosoles que se utilizan hoy en la actualidad. Y esto pues puede provocar muchos daños. Puede provocar daños desde el cabello, la irritación de los ojos, daños en la piel, daños en el sistema nervioso y muchos más, porque nos afecta directamente. Entonces, para reducir las repercusiones de la contaminación urbana, sobre todo de la salud, es preciso reducir las fuentes de contaminación, en particular con la combustión ineficiente de combustibles fósiles para transporte motorizado, así como la generación de electricidad, y mejorar la eficiencia energética de los edificios y fábricas. Si ustedes ven en la actualidad y en el tema anterior, en el curso de la semana anterior, hablamos sobre las energías renovables, que estas cada día han venido siendo utilizadas para evitar todos estos problemas, no solo de contaminación, sino que para reducir los daños ambientales. Podemos utilizar también medidas de prevención de la contaminación atmosférica, tener un conocimiento técnico y correcto de la problemática de la contaminación atmosférica, verla desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Ustedes sensibilizar a los seres humanos a que contribuyan con una educación ambiental que estaba dirigida a todos los lugares, para los adultos, centros escolares, universidades, empresas, motivar para reducir o para sensibilizar a las personas de que todos estos actos que nosotros realizamos dañan el ambiente. Tomar algunas medidas preventivas de carácter urbano y doméstico, como fomentar el ahorro de energía mediante sistemas de regulación de temperatura de los edificios, ahorrar energía de cualquier tipo, sustituir las fuentes de energía contaminantes por otros medios, como les decía, por ejemplo, la energía solar,
energía eólica, energía cinética, entre otros. Cuando hablo de energía cinética, me recuerdo que cuando estaba pequeño tenía una bicicleta. En las noches, ustedes, yo creo que algunos tal vez las conocieron o tuvieron el gusto de verlas. Esas bicicletas tenían un bombillo adelante y uno pequeñito atrás, que en el día solo funcionaba si usted le activaba el dínamo. Se llamaba el dínamo, era el proceso o el procesador que se utilizaba a través de la energía cinética de la fuerza de movimiento de la llanta. Eso me recuerda mucho que en las tardes, cuando ya estaba oscurito, se activaba el clip y se activaba el clip del dínamo, y cuando usted o iba en la bicicleta uno iba empezando a dar luz, y entre más rápido se le daba a la bicicleta, mucho más fuerte era la luz. Todas esas energías hoy ya no se utilizan. Hoy utilizamos luces LED, hoy utilizamos luces que dañan, que producen gasto. Entonces podemos también contribuir en el desarrollo, también adecuar a nuestros automóviles para reducir los efectos contaminantes, instalar los catalizadores, los tubos de escape, utilizar gasolina sin plomo y también mantener los vehículos en perfecto estado mecánico. Todas estas medidas preventivas pueden ayudar a disminuir la contaminación, no solo en nuestra área, sino que aportar nuestro granito de arena para que pueda realizarse a nivel mundial. Entonces yo les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima. Tengan cada uno de ustedes una feliz tarde. Muchas gracias.